Hola a todos, para mí es un placer de verdad estar con ustedes hoy y de alguna forma agradecer también al comité organizador de este evento de Healthia, porque de alguna u otra manera nos permite también llegar a ustedes a través de la ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es realmente muy apasionante y está relacionado justamente con lo que es la leche humana. Y como ustedes saben, la leche humana es un alimento vivo, el cual tiene una gran cantidad de biocomponentes y hoy vamos a hablar justamente de parte de la ciencia que está detrás de ellos. En primer lugar, recordar que pues, la leche humana ha sido ampliamente aceptada siempre como el alimento ideal y óptimo para todos los bebés a nivel mundial. Tiene efectos del punto de vista biológicos incomparables, impulsados por la acción combinada no solamente de sus componentes nutricionales que vamos a ver, sino también de sus componentes bioactivos, los cuales son sumamente interesantes. Y en primer lugar, recordando un poco justamente los componentes del punto de vista nutricional, sabemos que prácticamente la leche humana tiene un 85% de su composición es agua, pero está compuesta también por lípidos, por proteínas, por carbohidratos, entre los cuales tenemos la lactosa y los oligosacáridos de la leche humana. Y dentro de todo lo que es la parte de lípidos y proteínas y los mismos oligosacáridos de la leche humana, también vamos a encontrar una gran cantidad de componentes bioactivos, especialmente uno que para mí es muy importante, que hoy en día también está en la boca de muchos médicos, porque cada día se está estudiando más, que es justamente la membrana que rodea al glóbulo de la grasa de la leche. Asimismo, también es importante entender qué es la definición o cuál es la definición de componente bioactivo dentro de la leche materna humana. Y se define fundamentalmente como elementos que van a afectar procesos biológicos o diferentes sustratos y por lo tanto van a tener un impacto en la función o en la condición corporal y en última instancia en la salud, especialmente en la salud del bebé. Y es importante entender que nosotros, de alguna u otra forma, tenemos que entender de dónde vienen y cuáles son las diferentes fuentes de los componentes bioactivos dentro de la leche materna humana. Y en primer lugar, fíjense, unos están producidos y secretados por el mismo epitelio mamario. Otros son producidos por células transportadas dentro de la leche, algunos extraídos del mismo suero materno y transportados a través del epitelio mamario por un transporte mediado por receptores. Y asimismo también tenemos lo que les estaba comentando anteriormente, que es la secreción del glóbulo de la grasa a través de este epitelio mamario que lleva consigo una gran cantidad de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono o que están unidos justamente a la membrana y que tienen un impacto a futuro en sistema inmunológico, en desarrollo cognitivo y también en salud intestinal. Recordando un poco o también toda esta transferencia de factores humanos, vemos cuáles son partes de sus funciones. Y tenemos, por ejemplo, dentro de la leche humana, factores de crecimiento neuronal que nos permiten ayudar al crecimiento y el desarrollo del cerebro, al desarrollo de las dendritas. Sabemos que en la medida en que haya mayor cantidad de dendritas y mayor sinaptogénesis, justamente a nivel cerebral, entonces también habrá también una mejor cociente intelectual a futuro, cociente verbal, etcétera, para que el bebé también pues pueda tener un mejor rendimiento el día de mañana, no solamente escolar, sino también en la vida en general. Luego tenemos una gran cantidad de factores como de tipo de crecimiento como endotelial y vascular que nos permite el proceso de angiogénesis, que especialmente está relacionado justamente con la retina, en los cuales vamos a ver también componentes bioactivos como el ácido docosahexanoico, que tiene un impacto fundamental en maduración de agudeza visual. Vamos a ver componentes también de crecimiento o factores de crecimiento a nivel hepático que permiten la maduración del hígado, de lo que es el estómago, intestino y por supuesto riñón. Y factores también de crecimiento epidérmico y lo que denominan factores parecidos a la insulina, en los cuales están impactando también los factores de crecimiento endotelial y también la eritropoyesis y la maduración de los diferentes órganos. Entonces, como se dan cuenta, dentro de la leche humana no es un solo componente, hay miles de componentes, los cuales obviamente permiten el crecimiento y el desarrollo de los diferentes órganos de ese bebé que pues está creciendo poco a poco en la medida que pasan los días. Y cuando hablamos un poco de la composición de la leche humana y hablamos, por ejemplo, en el caso de los lípidos de la leche humana, la grasa de la leche es la principal fuente de energía dentro de la leche humana. Representa aproximadamente casi entre un 40 a un 60% para aquellos lactantes que están siendo amamantados durante su primera etapa de vida.
Y hay que recordar que la lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses, es decir, no dar ningún tipo de alimento, ningún tipo de líquido extra que no sea solamente la leche humana, salvo que se esté dando algún medicamento por alguna razón o se esté dando algún tipo de vitamina o mineral. Pero en general, la lactancia materna exclusiva va a dar justamente toda la energía a través especialmente de la grasa. Y la leche humana tiene un contenido aproximado de 3 a 5% de lípidos, de los cuales 98% son triglicéridos y están rodeados por la membrana que rodea justamente estos triglicéridos, de las cuales vamos a hablar más adelante, con 88% de ácidos grasos. Ya van a ver por qué la importancia de estos porcentajes. También es una fuente vital de nutrientes esenciales para los lactantes, como los ácidos grasos poliinsaturados y especialmente los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como son el DHA, el ácido docosahexaenoico y el ARA, que es el ácido araquidónico de las series omega 6 y omega 3. Es importante descartar que estos lípidos están presentes, como estos glóbulos de grasa, ya los vamos a ver. Tengo también una lámina muy bonita que muestra justamente cómo se forman estos glóbulos de grasa y luego cómo se rodean justamente de esta membrana, y esta membrana tiene una composición lipídica rica en fosfolípidos, en colesterol, en proteínas y en diferentes glicoproteínas que pues van a impactar especialmente crecimiento y desarrollo cerebral del bebé y por supuesto sistema inmune. Y cuando hablamos un poco de esa composición de ácidos grasos de la leche humana, hay que entender que está influenciada, es variable, pero la influencia fundamental viene dada por la dieta. La variable más importante para determinar la composición de ácidos grasos es lo que come la mamá dentro de su dieta diaria. Por supuesto, también la duración del embarazo, no es lo mismo un embarazo a término que un embarazo pretérmino. La paridad materna también impacta y, por supuesto, la etapa de la lactancia. Los principales ácidos grasos que están dentro de la leche humana son el oleico, casi en un 32%, el palmítico, que es el 19.3%, ácido linoleico, el mirístico y el ácido esteárico. Los ácidos grasos saturados, porque a veces pensamos, ácido graso saturado puede ser un ácido graso que pudiera producir algún problema cardiovascular y tal a futuro. No, tienen que entender que el niño, cuando estamos hablando de niños, no estamos hablando de un adulto pequeño, estamos hablando de alguien que está en pleno crecimiento y desarrollo, y prácticamente el 50% de los ácidos grasos que conforman la leche humana son ácidos grasos saturados, entre los cuales uno de los más importantes es justamente el ácido palmítico, el cual actúa, por ejemplo, a nivel del surfactante pulmonar, el cual tiene que ver con una gran cantidad también de funciones desde el punto de vista hormonal y que también tiene un impacto importante dentro de lo que es la parte del desarrollo del cerebro. Entonces, en estudio in vitro, por ejemplo, y en animales, se ha visto que el ácido cáprico, que también es otro de los ácidos que componen la leche humana, por ejemplo, tiene efectos bactericidas. Los ácidos araquídico y el begénico, por ejemplo, también tienen efectos inmunomoduladores. Por eso, la grasa es un punto importante dentro de la composición de lo que es justamente la leche humana. Por eso es tan importante entender que no se puede eliminar la grasa en los menores de 2 años y que esa grasa debe estar dentro de la dieta, y si viene a través de la leche humana, muchísimo mejor. Pero si por alguna razón lamentablemente no se está recibiendo leche humana, a través de la fórmula, las mezclas de ácidos grasos debe también dar el aporte, por ejemplo, de palmítico, de oleico, de linoleico, etcétera, para precisamente que ese bebé pueda tener un crecimiento y un desarrollo correctos durante esos primeros años de vida. Un punto importante también cuando hablamos dentro de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, es importante entender que los precursores de estos son nuestro omega 6 y el omega 3. El omega 6, el ácido linoleico, y nuestro omega 3, el alfa linolénico. Ellos, a través de diferentes procesos de tipo enzimático, los cuales vienen genéticamente determinados, tenemos procesos de desaturación y elongación, en donde se van de alguna manera a unir mayor cantidad de dobles enlaces, lo cual hace que haya una desaturación, es decir, que ese ácido graso pues sea mucho más poliinsaturado, tenga mucho más dobles enlaces, y asimismo se elonga, es decir, vamos a unir también mayor cantidad de carbonos en los mismos. Estos dos precursores, cuando entran dentro de la dieta a través de la leche humana, por eso es importante que la mamá los consuma, deben tener un equilibrio importante, porque las enzimas que van a justamente desaturar y elongar el omega 6 y el omega 3 son las mismas que están justamente dentro del organismo, motivo por el cual la dieta debe tener un balance importante entre omega 6 y omega 3, porque si nosotros superamos el balance hacia el omega 6, cosa que hoy en día sucede dentro de la dieta, podemos hacer mayor justamente síntesis de ácido araquidónico, que tiene un efecto de tipo
proinflamatorio y tampoco queremos eso a futuro. Pero por eso es importante también un buen consumo de omega 3 dentro de la dieta de la madre para que entonces podamos tener justamente la síntesis del ácido docosahexanoico que tiene un efecto de tipo antiinflamatorio con la producción tanto de diferentes resolvinas, las cuales van justamente a ayudar a ese proceso. Entonces es muy importante lo que la mamá come dentro de la dieta para poder tener un impacto adecuado dentro de lo que es justamente el desarrollo cognitivo a futuro de este bebé. Entonces, cuando hablamos de la relación del DHA y el crecimiento del cerebro, es importante entender, por ejemplo, que cuando vemos el peso del cerebro y vemos, por ejemplo, aquí, fíjense en esta gráfica de Dobbin y la da en meses, podemos observar que el cerebro crece de manera exponencial durante los 2 primeros años de vida y es importantísimo entender que prácticamente, aproximadamente cuando estamos alrededor del sexto mes de vida, casi en un 260% de aumento, de incremento, al año de vida más del 175% de incremento de esa masa cerebral y ya prácticamente a partir de los 2 años el crecimiento es más moderado, pero continúa incluso hasta el quinto año de vida, en donde ya dejamos de medir circunferencia cefálica porque prácticamente tiene el tamaño de lo que es la circunferencia cefálica del adulto. Esta curva que es sigmoidea es una curva importante en donde nos habla de que el cerebro es un órgano muy vulnerable. Cualquier cosa o cualquier noche que pueda ocurrir en ese momento, como por ejemplo en un momento del parto y ha habido una hipoxia, o cuando hay una alteración dentro de la nutrición, como por ejemplo una falta de hierro o una falta de nutrientes importantes como grasas, lamentablemente el cerebro va a sufrir. ¿Por qué? Porque durante este periodo es cuando está creciendo de manera acelerada. Asimismo, también es importante, como les comentaba, el tema de la grasa, porque fíjense que cuando hablamos del DHA a nivel cerebral y vemos la cantidad de DHA que se encuentra a nivel frontal del cerebro, medido en bebés que han fallecido y se les ha hecho temas de autopsia, fíjense que aquí, dependiendo de la edad, lo que es el incremento importante que hay del DHA a nivel cerebral, también de manera exponencial en la medida que va creciendo el bebé. Por eso es tan importante que la madre reciba fuentes de omega 3 de buena calidad dentro de la dieta para poderlos tener dentro de la leche humana. Pero si eso no ocurriera por alguna razón o está recibiendo lactancia mixta, es importante entender que debe tener una fórmula los niveles promedio que están dentro de la leche humana, que son 0.3% del total de ácidos grasos esenciales de DHA, es decir, de ácido docosahexanoico. Es importante entender también que si nosotros comparamos, por ejemplo, bebés que han sido alimentados con leche materna versus bebés que han sido alimentados con una fórmula sin ser suplementada, sin DHA, cosa que ocurría antes del 2000 cuando ya se tomó la decisión de colocar el DHA dentro de las fórmulas infantiles. Entonces, fíjense un punto importante. Vemos que a nivel de estos bebés que son justamente bebés que han fallecido y se les han hecho autopsia y se ha visto el contenido de DHA a nivel de corteza cerebral, fíjense que de 0 a 15 semanas podemos observar que aquellos niños que justamente están recibiendo leche materna, el nivel de DHA a nivel de corteza cerebral tiene una diferencia estadísticamente significativa con aquellos que recibieron fórmulas sin ser suplementadas con este ácido graso poliinsaturado de cadena larga. Y cuando hablamos más de 15 semanas, estos bebés con más edad, podemos observar también una diferencia más importante todavía porque la creación justamente del DHA a nivel de la corteza cerebral es mucho mayor. El DHA tiene una función fundamental dentro de lo que es el proceso de mielinización junto con el hierro a nivel cerebral. Entonces, si no hay DHA, la mielinización no es igual y por supuesto los beneficios no son los mismos. Por eso se toma la decisión de colocar justamente dentro de fórmulas infantiles para que precisamente se pueda alcanzar un nivel parecido a de aquel bebé que está siendo amamantado. Pero recuerden, la dieta de la mamá tiene que estar por fuerza suplementada también con DHA, si no tampoco se da ese beneficio. Cuidado con eso. Y es importante entender, por ejemplo, en el caso de lactantes que fueron amamantados, se observó que el DHA tiene un impacto especial en lo que respecta a la parte de agudeza visual. Aquellos niños que recibieron, por ejemplo, DHA en valores diferentes dentro de la leche humana, 0,17, 0,22 y 0,31, fíjense aquí lo interesante, se midió agudeza visual a los 2 meses y a los 12 meses de edad.
y hay una diferencia estadísticamente significativa de aquellos que recibieron 0.3 de DHA del total de ácidos grasos esenciales versus aquellos que recibieron menos cantidad, 0.2 o 0.17. Entonces, ¿qué significa? La maduración de la agudeza visual es directamente proporcional al DHA que hay dentro de la leche humana y que obviamente va a depender de la dieta de la madre. Por eso es importante dar suplementos de DHA, pueden ser, existen, no necesariamente dependiendo de los países, pero sí existen y que la mamá consuma por lo menos mínimo 200 miligramos de DHA diarios. Luego, otro punto importante es, si aquel bebé por alguna razón, por ejemplo, no pudo haber sido amamantado y tiene que estar recibiendo una fórmula infantil, hay estudios bien interesantes como el de la doctora Sara Morales, que buscaba ver también cuál era el impacto que tenía el DHA dentro de lo que era la maduración de la agudeza visual. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este bebé que está siendo evaluado a través de la medición justamente de potenciales evocados visuales y podemos observar que aquellos bebés que recibieron durante su primera etapa de vida justamente fórmulas suplementadas con 0.3 de DHA y 0.7 de ácido araquidónico, se encontraban justamente viendo esta pantalla de potenciales evocados visuales y aquí hay una conexión directa en donde cada vez que ellos van viendo estas líneas, entonces lo interesante es que hay una señal a nivel cerebral que es detectada a través del electrodo. Y lo interesante era que los bebés que tenían justamente dentro de su dieta una mayor cantidad de DHA podían tener una visión mejor. Si lo podemos traducir como cuando nosotros normalmente vamos al oftalmólogo y podemos ver justamente dentro de lo que es la cartilla de Snellen, ver cómo el bebé ve. Entonces, fíjense que, por ejemplo, un bebé que recibió una fórmula con una cantidad de DHA de 0.3, que es el promedio que se encuentra a nivel mundial dentro de la leche humana, y 0.7 de ácido araquidónico, tiene una visión de 20-29. ¿A qué edad? A los 12 meses. Versus un bebé que de repente, pues lo estamos viendo aquí, está bien, recibió una fórmula sin DHA y ARA y tenemos una visión de 20-41. Es decir, la maduración, hay una aceleración de la maduración de la agudeza visual, lo cual va a impactar, obviamente, la parte del aprendizaje. Recuerden que el DHA está relacionado con mielinización y mejor mielinización, mejor sinaptogénesis y obviamente, pues como pueden ver, mejor maduración de la agudeza visual. Asimismo, también hay una gran cantidad de efectos que se ven a corto, mediano y largo plazo del DHA en el neurodesarrollo. El haberlo recibido solamente el primer año de vida, y por eso es tan importante entender que no debe ser solamente durante el primer año de vida, sino que debe ser durante prácticamente los primeros 5 años y más allá, porque dentro de la dieta tiene que haber fuentes justamente de omega 3 que permitan la formación del DHA, pero que también fuentes directas de DHA como es la leche humana. Y si no puede ser la leche humana, entonces tal vez un complemento de la alimentación que esté adicionado con DHA en las cantidades correctas. Y fíjense en este estudio bien interesante en donde se observaron, por ejemplo, niños que fueron amamantados versus niños que recibieron fórmula con 0.3 de DHA y 0.7 de ARA y fórmula sin DHA y ARA. Y hubo una diferencia estadísticamente significativa de ambos versus aquellos que no estaban suplementados, con prácticamente 7 puntos más en la escala de índice de desarrollo mental de la escala de Bailey. Asimismo, también en la prueba del puntaje verbal realizando el test de Peabody, se pudo observar también una diferencia en donde hubo aproximadamente versus aquellos que recibieron una fórmula suplementada con 0.3% de DHA. Y asimismo también en el cociente intelectual, que sabemos que solamente se puede medir la parte de inteligencia a partir de los 3 años en adelante, por debajo de los 3 años siempre hablamos de cociente de desarrollo, vemos que hubo una diferencia de 6 puntos en el cociente intelectual a los 6 años en aquellos niños que recibieron una fórmula suplementada con DHA y ARA. Luego, posteriormente, podemos observar que el DHA puede no ser clínicamente efectivo en cantidades más bajas. Y es importante entender que, por ejemplo, el haber recibido una fórmula con DHA en 0.13 y ARA en 0.46, no hubo diferencias significativas en en el puntaje de desarrollo. Por eso, realmente las cantidades que se puedan tener o no son importantes. No es solamente contenerlo, es también la cantidad. Luego, cuando hablamos de otro de los componentes que para mí de verdad ha sido uno de los componentes más maravillosos que estamos estudiando últimamente, que es justamente la membrana que rodea el glóbulo de la grasa, que se denomina por sus siglas en inglés MFGM.
La MFGM dentro de la leche humana tiene unas características impactantes y viene justamente cuando nosotros estamos hablando de glándula mamaria y vemos dentro de los lóbulos, los alvéolos, dentro de estos alvéolos vemos los lactocitos, que vemos aquí este pequeño corte de los lactocitos, y dentro del retículo endoplásmico se sintetiza la grasa. Cuando se sintetiza, justamente sale y al salir en ese momento o del retículo endoplásmico se rodea de una primera capa. Esta primera capa le permite navegar dentro del citoplasma acuoso y llegar a nivel del ápice, justamente del lactocito, y al llegar al ápice del lactocito, rodearse de una segunda bicapa, porque la primera es del retículo endoplásmico, la segunda es justamente la bicapa lipídica que rodea el lactocito. Entonces, la membrana que rodea al glóbulo de la grasa de la leche es una tricapa. Y si la vemos aquí, justamente la leche humana, y vemos justamente a este glóbulo de la grasa, de esta gota de grasa, y vemos a la MFGM, a esta membrana, vemos que es una membrana muy fina si la vemos por microscopía electrónica, pero densa de una gran cantidad de componentes que vamos a ver en este recuadro de tipo estructural para poder entender cuál es la composición de la misma. Y si vemos nuevamente recordarle que es una tricapa, la primera capa del retículo y luego una bicapa que viene del lactocito. Y fíjense, tiene glicolípidos. Entre los glicolípidos tenemos cerebrósidos, gangliósidos. Los gangliósidos son fundamentales y prácticamente son lípidos unidos a una estructura macropeptídica que es un carbohidrato. Los carbohidratos no están solos dentro de la membrana o están unidos a una proteína, siendo una glucoproteína, o unida a un lípido, siendo un glicolípido. Aquí lo interesante de los gangliósidos es que tienen un impacto en lo que es la parte de aprendizaje a largo plazo y memoria espacial. Cuando hablamos de memoria espacial es esa capacidad de alguna forma de transformar algo de tipo bidimensional y poder hacer la interpretación a algo tridimensional. Piensa en un arquitecto, en un ingeniero que tiene esas capacidades de transformar algo en un plano en algo completamente tridimensional o incluso hasta cuatridimensional o más con más dimensiones. Entonces, otro punto importante también o de los componentes es la esfingomielina. Y la esfingomielina también tiene una función fundamental en donde permite darle justamente a esta estructura de la membrana, pues de alguna forma una estabilidad importante. Y también tiene un impacto fundamental porque forma parte de lo que es la composición lipídica del cerebro. Luego tenemos las proteínas glicosiladas, por ejemplo el MUC1, MUC15, CD36, la taderina. Tienen un impacto fundamental a nivel de lo que es sistema inmunológico. Y tenemos santina deshidrogenasa, butirofilina, que tienen efectos de tipo antibacterial y, por supuesto, también antimicrobiano. Y una gran cantidad de fosfolípidos como fosfatilina talonamina, fosfatidilcolina, fosfatilinositol, fosfatidilcerina. Y cuando vemos, la MFGM impacta múltiples sistemas. Por eso les digo que para mí realmente es un componente bioactivo, el cual se sabía que existía en los 70, pero que hasta a que no se dio la oportunidad de poder hacer justamente la separación correcta, no se lograba entender bien cuál era su composición y cuál era su impacto. Y a nivel cerebral, pues tiene un impacto fundamental en mejorar justamente la difusibilidad, es decir, la difusión de los diferentes nutrientes que de alguna u otra manera pasan a nivel del cerebro, permite una mejoría de lo que es la parte del comportamiento y a nivel de lo que son los diferentes test cognitivos. Ya vamos a ver justamente algunos estudios que están relacionados con esto. A nivel de metabolismo, pues tiene un impacto en lo que es la parte del colesterol sérico, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con respecto a la parte de la oxidación de ácidos grasos, la concentración de homocisteína, etcétera. Y a nivel de intestino delgado y grueso, también impacto a través de sus proteínas glicosiladas que tienen este efecto de tipo como señuelo, en donde cuando entra una bacteria patógena se pegan justamente a estas glicoproteínas y por donde entra se van y entonces permiten mejorar, hacer que las infecciones sean mucho más leves y asimismo también permite que el bebé pues se pueda proteger más fácilmente. Asimismo también pues tiene una gran cantidad también de lípidos polares que permite justamente tener como fuente de energía a nivel de lo que es el intestino delgado y el intestino grueso para aportar salud intestinal a futuro. Entonces hay que entender que el MFGM tiene una gran cantidad de funciones y que todavía cada día vamos descubriendo una más nueva, ¿eh? Y fíjense aquí, es interesante este estudio del doctor Nicholas Timby, en donde, como les comento, cuando aquellos niños que por alguna razón no pueden ser amamantados, entonces ellos decidieron hacer este grupo es bien interesante porque el doctor Timby, el doctor Gernel es el mentor del doctor Timby, el doctor Domelov, el doctor Gernel, el doctor Bolonerdal y el doctor Magnus Domelov
son de los investigadores, los pueden buscar, que han tenido mayor impacto justamente en su investigación respecto a cómo es la composición y cuáles los diferentes componentes que tiene la leche humana. Entonces, este estudio busca comparar justamente aquello lo que es la parte de leche humana versus una fórmula que fue suplementada con la membrana de origen bovino en una cantidad parecida a la que se contiene o que está contenida dentro de la leche humana. Y luego una fórmula infantil que está suplementada o adicionada con los diferentes componentes, pero sin la membrana, sin MFGM. Y lo interesante fue que el puntaje que ellos vieron, por ejemplo, de la escala de Bailey, haciendo alimentados solamente los primeros 6 meses de vida con esta fórmula con MFGM y una fórmula sin MFGM, pudieron observar justamente una diferencia de 4 puntos en lo que es la escala de Bailey a los 12 meses de vida. Esto es bien impactante porque si nosotros nos ponemos a ver los diferentes metaanálisis que se han realizado a nivel internacional, especialmente, por ejemplo, el metaanálisis de Anderson, se veía que siempre aquellas fórmulas que de alguna u otra manera el bebé podía ingerir versus aquellos bebés que estaban siendo alimentados con leche humana, la diferencia era de 4 puntos. Es decir, se está cerrando esa brecha al colocar el MFGM dentro de una fórmula infantil. Y recuerden que si en algún determinado momento un bebé, por alguna razón de tipo médico, no puede ser amamantado por su mamá, pues tiene la opción de tener una fórmula un poco más parecida a la leche humana. Nunca igual, porque la leche humana siempre es lo mejor, pero si por alguna razón lamentablemente no la puede recibir, estamos acercándolo un poco más al patrón de oro. Asimismo, en el 2019, la doctora Lee y colaboradores, de los cuales está el doctor John Colombo, hizo este estudio súper interesante en donde estos niños recibieron fórmulas infantiles a partir de los 14 días de vida hasta el año de vida, hasta los 12 meses. A diferencia del estudio del doctor Timby, que lo recibió solamente hasta los 6 meses, estos lo recibieron durante el año, hasta el año de edad. Y aplicando justamente la prueba o la escala de Bailey 3, se encontró al año un impacto fundamental en la parte del desarrollo cognitivo a nivel del lenguaje y en la parte motora, tanto de forma ajustada y no ajustada a través de lo que es la parte de quitando variables confusoras como la educación del padre, como los miembros que viven en la familia, la educación de la madre, la edad de la madre, por supuesto se había recibido incluso hasta una suplementación de DHA a la madre durante los 2 primeros meses de vida. Y se observó que aquellos niños que recibieron dentro de su dieta una fórmula que estaba justamente adicionada con MFGM 5 gramos por litro y lactoferrina, tenía versus los chicos que no habían recibido la fórmula suplementada ni con MFGM ni con lactoferrina, había un impacto importante en el área cognitiva de 9 puntos, una diferencia estadísticamente significativa, a nivel de lenguaje de 12 puntos y a nivel de la parte motora de 13 puntos. Es decir, hay una aceleración del perfil del neurodesarrollo de estos bebés durante el primer año de vida. Asimismo, también se les aplicó la tarea de juego libre a los 12 meses, en donde se observó que aquellos niños que estaban justamente recibiendo una fórmula con MFGM más lactoferrina versus una sin MFGM, había una diferencia importante, significativa desde el punto de vista estadístico, de 18 a 24 segundos, manteniendo la atención sobre un solo juguete mientras estaban justamente aplicando la prueba en esta área. Fíjense aquí que tanto mamá como bebé no están vestidos de colores, tienen este aparatico que permite ver si hay desviación de la mirada. Y el impacto aquí fundamental es que si la duración promedio de la mirada es mayor, se ha visto que está relacionada con la mayor capacidad del bebé de concentrarse y también de ser más resistente a la distracción, lo cual a la larga está justamente asociado con un mejor cociente intelectual. Y luego también otro punto importante es entender que el MFGM no solamente tiene una función en la parte o un impacto en el desarrollo cognitivo, tiene también un impacto fundamental en el sistema inmunológico. Y se vio que aquellos niños que habían sido alimentados en el estudio del doctor Timby y con una fórmula infantil con MFGM versus una fórmula infantil estándar, tenían prácticamente 9% más de incidencia acumulada de otitis media aguda. Y un punto importante de recordar siempre como pediatras y también como médicos cuando vemos niños es que cuando hay una infección
de lo que es el aparato respiratorio superior como una otitis media, a todo lo que es el desarrollo del lenguaje se puede ver comprometido. Por eso es tan importante la lactancia materna, precisamente para evitar ese tipo de infecciones. Asimismo, el uso de antipiréticos fue mucho menor, es decir, las infecciones fueron más fáciles de tratar y fueron más leves en aquellos niños que recibieron una fórmula infantil suplementada con MFGM con una cantidad de 5 gramos por litro. Luego se preguntaron también el grupo de investigadores por qué había menos incidencia de infecciones respiratorias y, por ejemplo, menos incidencia de otitis media, siendo tan importante esto durante el primer año de vida. Y haciendo un estudio del microbioma oral de estos niños, encontraron que el crecimiento de un germen, que es la Moraxella catarrhalis, fue menos prevalente en los lactantes que fueron alimentados con una fórmula infantil más MFGM durante los primeros 4 meses de vida. Recuerden siempre que los 3 gérmenes fundamentales para la producción de la etiología de la otitis media son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, que podemos cubrir con vacunas, pero la Moraxella catarrhalis quedaría fuera. Y fíjense lo importante de la leche humana y lo importante en este caso de que si no se está recibiendo leche humana, también tengan la oportunidad de recibir una fórmula que pudiera estar suplementada con el MFGM de origen bovino y vemos los resultados. Asimismo, vemos que también se asoció también el MFGM y la lactoferrina en el estudio de la doctora Lee. Después se hizo otro estudio bien interesante en el 2021, recientemente publicado por el doctor Chiklovsky y colaboradores. Y aquí lo interesante fue que encontraron que hay pequeños cambios sutiles en el microbioma y en el metaboloma y hay una mayor prevalencia de especies de bacteroides justamente en estos niños alimentados con esta fórmula con MFM más lactoferrina, parecido justamente a la composición de la microbiota de los bebés que fueron alimentados con leche humana. Ya por último, en la parte también de incidencia de diarrea con sangre, hubo menor incidencia de diarrea con sangre en aquellos niños que recibieron, por ejemplo, papillas, porque se ha visto que el MFGM se puede utilizar en papillas, se puede utilizar en helados, se puede utilizar en diferentes alimentos. Estos niños recibieron una papilla a partir del 6º mes. Es un estudio peruano bien interesante, en donde vieron una menor incidencia de diarrea con sangre, con una diferencia estadísticamente significativa, versus aquellos que recibieron papilla con leche descremada. Entonces, aquí es importante entender que si yo me enfermo menos, yo invierto mi energía en crecer y en desarrollarme en vez de estarme recuperando a cada rato de un proceso de tipo infeccioso. Luego, otro componente bioactivo que hoy en día también hablamos mucho y hemos estado estudiando, son los oligosacáridos de la leche humana. Los oligosacáridos de la leche humana son muchísimos, son más de 200. Y aquí es interesante porque en este estudio que pueden revisar dentro de la bibliografía, de verdad, es bien interesante. Estas son 2 gotas de leche de 2 mamás distintas. Y fíjense que la composición de la leche varía también, no solamente por lo que come la madre, por el clima incluso, porque es afectado por la parte epigenética también, pero también por la parte genética. Y los oligosacáridos de la leche humana, hoy en día sabemos, como hubieron la parte del MFGM que se sintetizan a nivel del lactocito, otra organela importante dentro del lactocito es el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi, después de que entran diferentes componentes y se hace la parte de la síntesis de la lactosa, dentro del aparato de Golgi no se sabe exactamente 100% cómo funciona el mecanismo, todavía se está estudiando, pero ya tenemos algunos más claros. Vemos que se forman justamente estos oligosacáridos de la leche humana. Estos oligosacáridos se pueden elongar y hacerse ramificados, se pueden fucosilar, entonces se les junta una fucosa, o se pueden sialilar, los cuales tienen un impacto importante a nivel del cerebro. Por eso nuevamente hablamos del impacto que tiene justamente la leche humana dentro de lo que es justamente el crecimiento y el desarrollo de estos bebés. ¿Y cómo se forman los oligosacáridos de la leche humana? Fíjense, un punto importante es que no todas las mamás tienen las enzimas precisamente dependiendo de la parte genética y del grupo sanguíneo que tenga, para poder sintetizar todos los HMOs, es decir, todos los oligosacáridos de la leche humana. Entonces, aquí, cuando lo vemos en ese sentido, si ellos tienen en la parte genética, pueden tener un gen secretor o un gen no secretor, o el gen de Lewis, o no tener el gen de Lewis. Por ejemplo, aquellas que tienen el gen de Lewis, son gen de Lewis positivo y gen secretor positivo, sintetizan todos los oligosacáridos de la leche humana. Sin embargo, si tienes el gen de Lewis negativo y el gen secretor negativo, solo sintetiza este tipo de oligosacáridos de la leche humana. Realmente la diferencia entre uno y otro todavía la estamos conociendo.
Sabemos que a nivel latinoamericano, especialmente en México y prácticamente en toda Latinoamérica, Perú, Colombia, hay estudios en donde muestran, Chile, por ejemplo, en donde muestran que más del 70% de las mamás, cuando amamantan y producen todos los HMOs. Es decir, tienen el gen secretor positivo. Entonces, normalmente van a tener cierto tipo de HMOs dentro de su leche humana o oligosacáridos dentro de su leche humana. Y si vemos, son diferentes tipos. Tenemos una clasificación de neutrofucosilados, neutronofocosilados y sialilados. Dentro de los neutrofucosilados tenemos el 2-fucosil-lactosa, que es el 2-FL. Y ese es el oligosacárido de la leche humana más prevalente y representa prácticamente el 30% de todos los oligosacáridos de la leche humana. ¿Y cuál es la función? Pues fíjense, tenemos aquí, por ejemplo, una simbiosis oligosacárido de la leche humana mediada. Tiene efectos de tipo prebiótico y antibiótico. Permite retraso en el crecimiento, por ejemplo, de la patogénesis fúngica y de crecimiento de IFA. Previene la adhesión bacteriana. Es interesante porque hace una disrupción de las biopelículas de las diferentes bacterias que pueden vivir a nivel intestinal y las cuales de alguna u otra manera persisten dentro del intestino porque están rodeadas por ese biofilm. Y aquí es interesante, fíjense aquí, en esta biopelícula, por ejemplo, afecta la virulencia bacteriana, le confiere resistencia también a los antibióticos. Y los oligosacáridos de la leche humana, cuando nosotros, por ejemplo, incubamos el estreptococo del grupo B, en este caso, en esta lámina bien interesante y vemos por microscopía electrónica, cuando nosotros vemos y lo incubamos con el oligosacárido, los biofilms que aquí están pues de manera adecuada y se mantienen, aquí el biofilm prácticamente tiene una disrupción importante y eso permite que las bacterias no puedan vivir a nivel intestinal y de alguna u otra manera puedan tener mayor virulencia a futuro y también mayor resistencia al antibiótico. Entonces, fíjense la importancia justamente del oligosacárido de la leche humana dentro de lo que es la leche de la madre. Por eso es tan importante y por eso están allí. No solamente tienen funciones inmunológicas, tienen funciones también de tipo prebiótico, pero también un punto importante es que van a ayudar contra diferentes virus y bacterias dentro del organismo. Y por ejemplo, si nosotros nuevamente vemos cómo podemos imitar la funcionalidad del oligosacárido de la leche humana dentro de una fórmula infantil, lo hacemos a través, y se ha hecho durante muchos años, desde prácticamente el 2010, a través de la inclusión de prebióticos sintéticos dentro de la fórmula. Y eso permite de alguna u otra forma, cuando entran, por ejemplo, mezclas como el galactoligosacárido o la polidextrosa, fermentarse a través de todo el marco colónico, porque recuerden que los prebióticos tienen una característica: cuando son ingeridos por el bebé, pasan a través de todo lo que es boca, intestino o estómago, por supuesto, intestino delgado, intestino, y al llegar al intestino grueso sin digerir, pues allí ocurre justamente un proceso de fermentación en donde producen ácidos grasos de cadena corta, los cuales tienen un efecto fundamental, especialmente el butirato, o no solamente desde el punto de vista inmunológico, no solamente desde el punto de vista de mejor eh, de ser energía para el colonocito, sino que también tienen un efecto impactante dentro de lo que es la parte de la producción de bacterias positivas o de tener un efecto de tipo bifidogénico. Y así normalmente se hacía. Pero hoy en día también sabemos y tenemos muchos estudios que muestran los beneficios justamente de estos prebióticos agregados dentro de la leche humana, perdón, dentro de las fórmulas infantiles. Tenemos también que hoy en día, tratando de imitar siempre a la leche humana, hay otro tipo de prebióticos, los cuales son los denominados HMO sintéticos, entre los cuales, por ejemplo, tenemos la 2-fucosil-lactosa dentro de fórmulas infantiles. Y hay diferentes estudios como el de Marriott, el de Gehrig y el de Reberry, que es un estudio post-hoc, que mostró justamente que cada vez que se hacía la asociación de galactoligosacárido con el 2-FL, había justamente una mejoría, en este caso, en los lactantes alimentados con estas fórmulas, beneficios de tipo inmunológico como menores incidencias de infecciones respiratorias informadas por los padres, y también había mejoría en los síntomas de intolerancia, por ejemplo, a la fórmula. Este estudio, que es el estudio de Reberry y colaboradores, es un estudio post-hoc que les estaba comentando anteriormente, habla de la fórmula 2, de una fórmula, perdón, adicionada con 2-FL en 0.21 gramos y GOS en 2.2 gramos, y podemos observar prácticamente que hubo una incidencia de infecciones respiratorias del 4% versus 12% en aquellos que eran la fórmula control. Entonces, ya para finalizar, pues en primer lugar, recordar que la leche humana es un producto extraordinario,
tiene más de 200 millones de años de evolución simbiótica entre la madre y su bebé. En los últimos 15 años, prácticamente la investigación ha crecido drásticamente y está evolucionando rápidamente. Cada vez sabemos más, como les comento, acerca del MFGM, acerca de lo que es la parte de los oligosacáridos de la leche humana. El DHA, por ejemplo, como les mostré, ha mostrado beneficios en las cantidades adecuadas en desarrollo cognitivo y maduración de agudeza visual. Estamos hablando de que el promedio que tiene la leche humana de 0,3% de ácidos grasos totales ha mostrado beneficios justamente de ese tipo. La MFGM y todos los biocomponentes que pudieron ver, a pesar de ser una membrana tan delgada, pero rica en tantos componentes, tiene un impacto positivo también en áreas cognitivas, con justamente mejor puntaje en la parte cognitiva, a nivel del lenguaje, a nivel motor, también en lo que es la parte de atención sostenida, en el sistema inmune y salud intestinal. Los oligosacáridos de la leche humana tienen un rol importante en el desarrollo de la microbiota y del sistema inmune, y todos estos descubrimientos fortalecen el papel fundamental que tiene la leche humana dentro de la nutrición durante los primeros años de vida y su impacto transgeneracional en la salud infantil. Pero también aquí yo, para concluir, recordar un poco que a veces hay bebés que por alguna razón, lamentablemente, no se ven favorecidos por el uso de la leche humana. Pueden ser razones médicas, maternas o razones directamente relacionadas con el bebé. Entonces, pensar de alguna forma poder darles la mejor nutrición y pudiera ser a través de lo que de alguna manera imite lo mejor posible al patrón de oro, que para nosotros siempre va a ser la leche humana. Entonces, muchísimas gracias y esperemos estar pronto en contacto.